Si nos atendemos a la definición de agua que nos dicen de pequeños y aparece en los libros de que es un líquido incoloro, inodoro e insípido, la verdad es que es muy poco atractivo, ¿eh? Es algo... ¿Esto para qué? Lo importante del agua es que es fundamental para la vida, por lo menos por la vida como la conocemos aquí, en este planeta. El agua es sinónimo de desarrollo. En aquellos sitios donde se ha desarrollado la vida es porque ha habido agua. Fundamental para la vida humana, pero también para el desarrollo de los distintos sectores que contribuyen a mejorar la vida humana. Se crea en un momento determinado de la evolución del universo y no se crea más, pero tampoco la destruimos. Es decir, que perdemos la calidad del recurso, pero el recurso sigue ahí. El planeta en el que vivimos tiene un 71% de su superficie recubierta de agua. En realidad tendríamos que llamarle planeta agua y no planeta tierra. Agua, agua por todas partes, para beber ni una gota. Eso de que el náufrago muera de sed estando rodeado de agua es una contradicción grandísima y ha sido una tendencia del hombre continuamente por poder aprovechar el agua del mar. Esa contradicción sigue viva porque podemos encontrar muchas poblaciones que están al lado del mar y que no tienen agua para beber ni para regar sus campos. Esta contradicción del náufrago también se da en la Tierra, precisamente en estos sitios. Eso ha sido una espoleta para desarrollar la tecnología de desalación sin duda. El ciclo hidrológico es un teatro maravilloso que desarrollan dos actores, el sol y el agua, y que el agua tiene muchos ropajes. Y esos ropajes, el único que ha aprendido a quitárselo hasta el último ha sido el sol. Y el hombre también le ha quitado ese secreto a los dioses, digamos, para saber desnudar el agua. Y desnudar el agua es la desalación. El agua, para que sea potable, tiene que tener en torno a medio gramo por litro de sales. Entonces, el contenido salino es lo que hace que las aguas las podamos clasificar como dulces, como aguas salobres, que proceden aguas subterráneas, aguas de pozo, que aún no siendo muy saladas como el agua de mar, tienen un contenido salino que hace que no sean potables, y las aguas marinas. La desalación es necesaria porque el agua es necesaria, y el agua que hay en el mundo no es suficiente para atender todas las necesidades que existen, tanto en la población como en la agricultura y en la industria, que además va creciendo de año en año, porque esto es un proceso, es un círculo. La desalación ha sido importante para impulsar los distintos sectores de la economía española y muy especialmente el del turismo. No solo ha sido importante para poder impulsar el turismo, sino que ha sido indispensable. Si no hubiera habido desalación, no hubiéramos podido llegar a los niveles de desarrollo turístico con los miles o cientos de miles de plazas hoteleras que hay, que necesitan un agua que no se les podría suministrar.
También ha sido importante la desalación para impulsar otros sectores de la economía española, como la agricultura o el sector industrial. La capacidad instalada en España está entre las más importantes del mundo, y no solo ahora, sino que esto viene ya desde hace muchos años. Y en la actualidad estaríamos en el cuarto lugar a nivel mundial, por detrás de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Estados Unidos. Actualmente en España hay instaladas en torno a unas 800 plantas entre agua de mar y agua salobre. Siempre se ha hablado de las grandes desaladoras, son las que más importancia tienen, las que se les ha dado una mayor publicidad, pero existen numerosas plantas de tamaño pequeño y mediano produciendo agua desalada. Actualmente en España se está produciendo en torno a unos 5 millones de metros cúbicos al día, que con una dotación en torno a unos 150 litros por persona y día, si toda la producción de agua desalada se destinase a agua potable, estaríamos abasteciendo a cerca de 34 millones de habitantes. La historia de la desalación en nuestro país ha sido una historia apasionante, realmente apasionante. Hola, don Miguel, ¿qué tal? Es un camino en el cual empezamos, éramos 4 locos, que estábamos metidos en este campo, y en la actualidad vemos la importancia que ha tenido, qué se ha hecho en el mundo, cómo hemos entrado en el mundo, cómo ha sido un mercado que ha traído riqueza a este país, cómo ha solucionado problemas de la gente. Entonces es un camino realmente bonito. Bueno, vamos a comentar los principios que tú, Juan Mari, casi que estabas conmigo en aquella época. Empezamos juntos. Empezamos juntos. En efecto, en el año 64, 64-65, se pone la primera desaladora en Lanzarote. Hay noticias de una en el año, a ver, que lo vea bien, en el 58, en Sevilla, en una central térmica, una planta de 100 metros cúbicos día, por tubos sumergidos. Uy, pues mira tú. Bueno, te acepto la corrección. Cuando se inicia la desalación se comenzó en los barcos, porque era absurdo ir navegando por el mar, tener que transportar agua potable para el pasaje y para la tripulación, cuando teníamos agua alrededor. Entonces, lo primero que se instaló fueron plantas desaladoras con el fin de conseguir el agua potable, no perder capacidad de transporte y de esa forma tener el agua que se necesitaba durante la travesía. En Lanzarote había una persona que se llamaba don Manuel Díaz Rijo y que concibió o pensó que Lanzarote era como una especie de barco atracado en medio del mar y que por lo tanto si había soluciones para los barcos también tendría que haberla para Lanzarote. Y así fue como pensó en instalar la primera planta de desalación de España, que se instaló ya en Lanzarote en el año 1964. Mira, se estudiaron otras formas, otras alternativas. El transporte de agua en barco, que se utilizaba, pero para forma masiva se vio que no era viable. El incremento de las precipitaciones, la lluvia artificial, en Canarias también se probó con escaso éxito, y la desalación. Entonces, de esos 3 métodos que se estudiaron en su momento, realmente el único que perduró fue el de la desalación. Lo cierto es que esos años fueron muy fructíferos y, sobre todo, resolvieron el problema del abastecimiento de agua en sitios donde no había otros recursos, como hemos citado Lanzarote, pero es lo mismo que Fuerteventura, lo mismo que pasaba en Ceuta, en Las Palmas, posteriormente como pasa a Tenerife. Esas fueron las 3 primeras grandes desaladoras importantes de las que podemos hablar en España. Y es verdad que la primera se hizo por una empresa extranjera, pero la siguiente ya se hizo por una empresa nacional, Vasco Wilco, en unión temporal de empresas con Agromar. Vasco, como decía Miguel, fue una empresa, es una empresa de bienes de equipo situada en Bilbao, y hubo una serie de gente allí que de pronto pensó que la desalación, a partir de las primeras plantas que se instalaron en Ceuta y la primera de todas de Lanzarote, que también fue de Westinghouse, pensó que podía ser un producto adecuado a su negocio. Es decir, hacían calderas, hacían tubos y demás. Entonces se fueron a Estados Unidos y firmaron un contrato
con una empresa que se llamaba Laban Lima Hamilton, que después la compra en Virogenic y firmó un contrato de transferencia de tecnología por 10 años. Fue cuando se trajo la tecnología de desalación a España y empezó esta empresa a diseñar y a construir plantas en MSF, que era el proceso de destilación que entonces estaba en boga y que parecía que era el que podía ser el sistema. A partir de que la empresa española Babcock Wilcox tiene tecnología propia en MSF, una de las cosas que hace es la exportación, es decir, realmente acude a concursos internacionales. Realmente la primera planta grande que se construye es en el archipiélago de Cabo Verde, donde se instalaron una planta de 2.200 metros cúbicos día con una central térmica adosada, porque todas las plantas de MSF necesitan una central térmica de la que se tome el vapor. El hombre ha tomado como modelo para los distintos procesos de desalación en la naturaleza. El fenómeno de la evaporación y posterior condensación que se sigue en el ciclo hidrológico es el que se ha servido como modelo para los procesos de evaporación. Y el fenómeno de la ósmosis inversa está basado en el principio físico de la ósmosis, por el cual los árboles toman el agua del suelo y el hombre toma el agua a través de la piel, se hidrata la piel, etc. Lo que el hombre está haciendo con los procesos de desalación es potenciar alguna fase del ciclo hidrológico. Para desalar agua, un concepto que debe quedar muy claro es que hay que aportar energía. La forma en que nosotros apliquemos la energía da origen a los distintos sistemas de desalación. Si la aplicamos en forma de calor, da origen a los sistemas de evaporación. Si la aplicamos en forma de presión, da origen a los sistemas de ósmosis. Y si la aplicamos creando un campo eléctrico, da origen a los sistemas de electrodiálisis. Los procesos de desalación son de dos tipos. Por una parte destilación y por otra parte membranas. En el caso de la destilación se utilizan dos. La desalación multiefecto, que sería lo que se llama el MD, y la destilación súbita multietapa, que sería el MSF. Los procesos de desalación por destilación consisten simplemente en aportar calor al agua, este agua se evapora. Como las sales no son arrastradas por el vapor, si condensamos este vapor obtenemos agua sin sales, es decir, el agua desalada. En el caso de la desalación por membranas existen dos procesos, el de ósmosis inversa y el de la electrodiálisis. La ósmosis inversa consiste en bombear agua a una cierta presión sobre una membrana semipermeable, que tiene la propiedad de dejar pasar el agua, pero no deja pasar las sales. Por lo tanto, lo que obtenemos al otro lado de la membrana es agua sin sales, es decir, agua desalada. En el caso de la electrodiálisis es algo parecido, pero la separación se hace no mediante presión, sino gracias a una corriente eléctrica. Gracias a esa corriente se crea un campo eléctrico que separa las sales en forma iónica del agua. La desalación en las Islas Canarias fue la primera que se implantó en toda España. Y se implantó pues porque las islas son lugares donde el clima es bastante árido, desértico, semidesértico, hay poca producción de agua local y tuvieron que desarrollarse, y entonces para desarrollarse necesitaban agua, entonces había que inventarse ese agua. Como las islas, igual que la península, pero quizá allí es más marcado la falta de recursos, no solo hídricos, sino energéticos, el coste energético es muy alto. Eso hizo que, siendo conscientes de que necesitábamos agua desalada, se hicieron grandes esfuerzos pues, por mejorar la tecnología, por abaratar costes y por reducir el consumo energético, que es la parte más importante de los costes. También Canarias ha influido, ha tenido su cuota de participación en los avances de la desalación a nivel mundial.
Yo creo que hasta el año 90 prácticamente la desalación en España se centra en las Islas Canarias, porque bueno, era la región que más necesidad tenía y además las islas, especialmente Gran Canaria y Tenerife, eran islas bastante pobladas y junto a una población importante había también un desarrollo agrícola muy importante de cara a la exportación que demandaba agua. Entonces, claro, cuando empezó a poder suministrarse a la población un agua de mejor calidad, al principio hubo reticencia, como en todas partes, al uso de nuevos tipos de agua, pero eso dio lugar a que la gente, cuando se dio cuenta que ese agua era perfectamente potable, incluso de mucho mejor calidad de la que estaban utilizando, pues se disparó la demanda en las familias. Pero en Fuerteventura ocurrió una cosa muy curiosa, es que cuando se extendió la red de abastecimiento, la demanda potencial apareció de pronto y por eso hubo que hacer muy pronto intentar la siguiente de Fuerteventura 2. Eso le hemos dicho alguna vez, que las desaladoras son como las setas. En Sí, el momento ¿verdad? que instalan la primera, Sí. rápidamente surge la necesidad de Aparece. muchas más, porque de verdad la población percibe que La de- ese agua es de calidad, que hay necesidades, Sí, sí. que hay una demanda y automáticamente se necesita instalar. Aparece esa demanda la- potencial, aparece de golpe. Eso es cierto. Unless we find new ways to turn our generators, we face serious electricity shortages. So great is our demand that we're looking for new energy in places once considered sacrosanct. La crisis del petróleo del año 73 obliga a que se le dé vueltas a la cabeza y de alguna manera se mejoren los rendimientos en las plantas de evaporación. En aquella época, el único proceso que teníamos para obtener agua potable desde agua de mar era por el sistema de evaporación. Y el sistema de evaporación requiere vapor y que requiere energía y requiere, por tanto, combustible. La subida de estos combustibles llevan a que se encarezca el producto obtenido. Lo que hacemos es que la planta de destilación hacemos que sea más eficiente, es decir, aumentamos el rendimiento con el fin de conseguir, con el mismo consumo energético, consumir más agua. Los países productores de petróleo tuvieron mayores ingresos y esto les permitió invertir en plantas desaladoras, con lo cual el mercado de desalación tuvo un crecimiento importante. Se llega hasta el final de la crisis del año 78, la segunda crisis del petróleo de esa década. Realmente, como siempre se ha perseguido el producir agua con el menor consumo energético, eso hace que se cambie de tecnología y se llegue a la ósmosis, que tiene un menor consumo de energía para producir la misma cantidad de agua. La década de los 70 realmente son, en cuanto a desalación en España, lo que cuenta es las plantas desaladoras para abastecimiento en Canarias, donde son estas que hemos citado anteriormente, y que todas son de evaporación. Eso era lo que caracteriza realmente esta década. Porque eran grandes. Porque eran grandes. Pero en volumen sin de duda. agua desalada, cuidado, Bueno. porque la parte de industrial probablemente produjese muchísimos más metros cúbicos que el agua destinada a consumo humano. En los años 60 y 70, en el caso de las centrales térmicas, la materia prima para ellos era el agua, es decir, tenían que alimentar sus calderas para producir electricidad, la tenían que alimentar con agua desalinizada. Por lo tanto, para ellos era fundamental. Pero no solamente para ellos, era fundamental también, por ejemplo, para todas aquellas fábricas de bebidas carbónicas, cervezas, etc. En esos años, la desalinización se utilizaba extensivamente, solo que el procedimiento que usábamos en aquella época era el de intercambio iónico, mediante una serie de resinas que tenían esa propiedad. A mediados de los 70, yo creo que se produce la puesta de largo de la ósmosis inversa. Aparecen en Estados Unidos 3 fabricantes de membranas que nos pueden suministrar membranas ya para uso industrial. Entonces, a partir de ese momento, en todos los polígonos industriales de España donde había muy mala calidad de agua, como puede ser toda la zona de Tarragona,
toda la zona de Cartagena. Las empresas que nos dedicábamos al campo industrial colocábamos delante de las instalaciones de intercambio iónico, colocábamos siempre un sistema de ósmosis inversa con objeto de rebajar tanto los consumos de reactivos como los consumos eléctricos. Y de esa manera conseguíamos reducir de una manera muy importante el costo del metro cúbico de agua desionizada en aquel caso. Y no solamente por eso, yo creo que justamente en aquel momento apareció también una cierta conciencia medioambiental. Y es que cuando utilizamos el intercambio iónico, para poder regenerar las resinas teníamos que gastar mucho ácido sulfúrico o mucho ácido clorhídrico y sosa cáustica. Y luego todos estos efluentes habría que neutralizarlos, pero claro, era un efluente muy salino y había que eliminarlo. Mientras que con la ósmosis inversa, digamos, todo ese gasto de ácido sulfúrico y de sosa cáustica lo podíamos eliminar y, consecuentemente, reducir la emisión de estos productos hacia el medio ambiente. Eso fue también otro de los condicionantes que realmente motivaron también a las empresas a apostar por la ósmosis inversa en el campo industrial. Y me interesa resaltar que es agua salobre, porque hasta Sin ese duda. momento todavía no podemos hablar de agua de mar. No. Pero incluso la ósmosis inversa de aguas salobres se utilizaba para abastecimiento. Claro. De hecho, Baco, que tenemos un departamento de ósmosis inversa, se hizo en la planta de Famara, Sí. en los pozos de Famara en Lanzarote, el heliopuerto de Layún, la planta desaladora en Gando, en Galerías Preciados, en Galería Las Palmas. Preciado de Las Palmas. Sí, todas esas fueron plantas de aguas salobres por ósmosis inversa para abastecimiento. Y todas estas experiencias de aplicación de las membranas en agua salobre las seguían muy de cerca los 3 fabricantes americanos de membranas para ir mejorando sus diseños para luego aplicar en el agua de mar, en cuanto a todo el tema de limpiezas, de pretratamientos, de presiones. La desalación industrial en los años 70, cuando empezaron a aplicarse las membranas en la industria, era la gran desconocida. Es decir, cuando se iba a una industria donde había técnicos, pero del proceso que ellos trataban, pues técnicos en los alimentos o técnicos en la fabricación de coches o en la fabricación de pinturas, pero no técnicos en lo que era el proceso de desalación, lo veían como una entelequia, como algo que no era posible. Es decir, si yo tengo todas estas bombonas de resinas, de intercambio iónico, todos estos sistemas de destilación o de evaporación para producir el agua, y ahora me dices que con estas membranas yo iba a obtener la misma agua, en principio no eran conscientes de que se podía hacer así. En industrias habría que hacerle una demostración, dejarle un equipo 15 días y que ellos hicieran las pruebas. Porque lo que tocaba era dejar el equipo en prueba, que el industrial se convenciese de que efectivamente salía un agua igual o mejor que la que él estaba usando y que sobre todo no afectaba la terminación final de su producto. Había que hacer un análisis de agua de ellos y saber qué es lo que necesitaban. En laboratorios, en hospitales, por ejemplo, La hemodiálisis. en la hemodiálisis fuimos los pioneros en todas las industrias. En las industrias el agua ha pasado a ser pues, una materia prima, aunque en los que tratamos el agua podemos decir que es un producto elaborado. Con este avance de las tecnologías y con la desalación nos ha permitido hacer un agua prácticamente a la carta. El punto de que la desalación nos permite hacer un agua a la carta es algo que no está potenciado. Es decir, realmente podemos hacer el agua que queramos, con la composición que queramos, que se nos pide, que se nos exija. No hay límite en eso. El salto de la ósmosis para desalar agua de mar se da hacia el año 1979, cuando los fabricantes de membranas mejoran sustancialmente estas membranas y nos permiten pasar de desalar agua salobre a desalar agua de mar.
Yo diría que hacia finales de los 70 aparece por primera vez también las membranas que eran la misma configuración, exactamente igual, pero que permitían desalar agua de mar. Es decir, nos permitía obtener agua potable a partir de agua de mar, cosa que hasta entonces no era posible. Esta batalla entre ósmosis y evaporación para abastecimiento, está claro que no se vivía solamente en España, se estaba viviendo en el mundo. Y una prueba muy evidente de esto eran los congresos de la IDA en aquella época. Los departamentos donde estaban los de membrana eran algo así como un sótano para locos, donde prácticamente no había nadie. Es que lo hemos vivido así. Era un planteamiento. Estaban los locos de la ósmosis. Esto fue finales de los 70, primeros de los 80. Pero rápidamente lo que se vio de un congreso a otro es como el departamento de los locos, la sala de los locos iba aumentando, en detrimento precisamente de los de evaporación. Correcto. Hasta llegar a como estamos actualmente, que los congresos de la IDA, pues de evaporación se habla poquísimo y todo es básicamente membrana. Es decir, que esta batalla no se ha librado solo en España y ha sido dura. Lo que pasa es que yo entiendo también que la confianza que se tiene en las tecnologías es importante y en aquella época no había experiencia. Claro. No había experiencia para eso. Estamos hablando de que por el año 70 y tantos aparecen las membranas. La primera planta de membranas importante, por decir algo, de 500 metros cúbicos al día, se monta en Lanzarote en el 84. En aquel momento yo promocioné el que se hiciera un concurso abierto, que se hicieran dos concursos separados, uno de compresión de vapor y otro de membrana, porque había que resolver un problema puntual de abastecimiento de agua en Lanzarote. Se aprovechó una oportunidad que en las circunstancias muy concretas y que sirvieron para mucho, para poder poner bajo el mismo techo una planta de compresión de vapor y una planta de membrana. Esta planta, que sin ser una planta piloto denominada como tal, sí actuaba como piloto porque nos sirvió muchísimo para comprobar muchas cosas de la desalación por membrana. Conclusión fundamental: las membranas eran un elemento fiable para producir agua desalada. El gran salto hacia la ósmosis inversa se dio en la desaladora de Las Palmas 3. En el estudio comparativo que hizo el Ministerio de Obras Públicas se vio claramente que los costos de operación eran muchísimo más bajos y el costo de inversión en aquel momento, estamos hablando del año 86, la ósmosis inversa era del orden de 1.000 millones de pesetas más barata que el sistema de destilación. Hay muchos hitos en la desalación española que han marcado una época y que han sido conocidos, pero quizá el más importante por la repercusión que ha tenido fue la construcción de una gran planta, en su momento la planta mayor del mundo con membranas, que fue la construcción de Las Palmas 3, que eso se puso en marcha en el año 1990. A partir de entonces fue conocida España en todas partes por su nivel de tecnología. Hubo varios hitos tecnológicos en esa planta, ¿no? Fue la primera gran planta a nivel mundial que se hizo con membranas de arrollamiento en espiral, cuando las pocas que había en el mundo eran de fibra hueca en Arabia Saudita, ¿no? Entonces eso demostró que esa membrana, que había ciertas reticencias a utilizarla en otros sitios y que sobre el papel era mucho más eficiente que la otra, podía funcionar. Por otra parte, la recuperación de energía tampoco se hacía, ¿no? Y eso fue otro aspecto importante que fue un poco el ejemplo a seguir por muchas plantas que vinieron posteriormente, ¿no? Otro de los digamos, hitos importantes fue los materiales que se utilizaron. Es decir, ahí aprendimos de los errores de Lanzarote, cambiamos el material de las bombas, cambiamos el material de las tuberías, el material de las válvulas, y ahí siguen funcionando 38 años después. Pero el agua de mar es que es muy corrosiva, entonces había que tener materiales muy específicos para evitar esa corrosión. Claro, pero lo interesante de eso es que lo importante y que a mí me parece que hay que remarcar
es que desde la desalación se obligó a empresas fabricantes de equipos a modificar sus equipos, Correcto, a mejorarlos, a correcto, optimizarlos. correcto. Es decir, que se hizo una presión Correcto. muy fuerte Para que sobre no los gastaran. fabricantes, es decir, tanto de Correcto. membranas como de bombas, de válvulas, de tuberías, etc. Y el resto de las desaladoras que se hicieron en el resto del mundo siguieron Sí, precisamente ese esquema. digamos, ese esquema que nosotros habíamos marcado. Las Palmas 3 fue para mí la instalación más puntera y pionera en aquellos momentos. Al principio cuesta. Realmente el cambio de una tecnología a otra no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Esa apuesta hace que el barco que antes estaba centrado en Ceuta y en Canarias se amplía realmente a otros sitios donde el déficit hídrico era evidente. Yo apuesto y digo que en España no tendríamos desaladoras en la península y posiblemente tampoco en Baleares si no hubiera sido por el cambio de tecnología de la evaporación a la ósmosis. Hay una desaladora que a mí me resulta muy, muy significativa, que es la de Marbella. Al final se construye una planta desaladora con la idea no de que funcione continuamente, sino de tener asegurado que voy a tener agua en cualquier situación de sequía, porque estaba la plena sequía y estaba en riesgo el turismo en Marbella, lo cual era muy grave, porque es un turismo, como bien sabéis, de alto poder adquisitivo. Ese es el cambio que hay, yo creo que importante, respecto a las desaladoras que había hasta ahora en las islas, que eran déficits estructurales, a pasar a ser un seguro de suministro. Es decir, como el que paga un seguro de su casa de incendio, no porque se vaya a incendiar, nadie quiere que se incendie, pero yo pago una desaladora y pago el mantenimiento de esa desaladora y lo que haga falta para tener seguro que cuando haya una sequía, que aquí va a ocurrir, tengo agua. Y ese cambio es importante porque después se aplica posteriormente a muchas desaladoras. Correcto. Barcelona, por ejemplo, o cualquiera de ellas. Toda la costa mediterránea, donde, sí. bueno, pues digamos que el turismo en Marbella tenía un nivel adquisitivo mayor, pero digamos que todo lo que es el Levante español también tenía su turismo y tenía sus problemas estructurales de agua exactamente igual. Luego el ejemplo de Marbella fue seguido por muchas otras desaladoras. La capacidad instalada para desalar agua de mar en España aumentó considerablemente a partir de esa primera gran planta que se construyó en Canarias, donde se demostró que la tecnología de membranas era perfectamente viable para desalar agua de mar. Y eso hizo que se multiplicaran las plantas y que la producción de agua desalada se multiplicara por 5 en muy pocos años. En España la evaporación baja considerablemente y sube la ósmosis, mientras que en el resto del mundo se mantiene un poquito arriba, que sigue creciendo la evaporación y mucho menos la ósmosis. La ósmosis en el resto del mundo, principalmente en los países árabes, se instala muy posteriormente a la de España. No sé si recuerdas del congreso que hubo en Madrid, Congreso Mundial de la IDA, en Madrid, donde yo creo que fue un congreso muy, muy, muy importante. Y que fue, muy importante y que fue el origen de muchas muchas cosas. Porque yo recuerdo que allí empezaron, el último día que hubo una mesa redonda, un no sé qué y tal, empezaron a hablar los representantes de los países árabes de costos de metro cúbico de $2 y $3, y yo decía, no, ¿esto qué dicen? O sea, aquí estamos en 0,506, ¿qué me está usted contando? Y lo dijimos allí, fuimos varios los que dijimos, oiga, que no, que eso no son los costos, ni de broma. Y de hecho, cuando terminó aquello, a mí se me acercó, supongo que a vosotros también, mucha gente diciendo, oiga, ¿usted está dispuesto? Y dije, sí, claro, a este precio sí, cuando quiera. Y saltamos al exterior, a Chipre, a un montón de plantas, porque teníamos una tecnología que nos permitía ir a precios muy competitivos. Ese fue el punto de lanzamiento de cara al exterior. La irrupción en el mercado de la ósmosis inversa en la desalación de agua de mar ha permitido reducir a una cuarta parte el costo del metro cúbico de agua desalada. Claro, es decir, todo esto evidentemente es posible hacerlo porque los costos tanto de inversión como de producción de agua
se han reducido. Es decir, las mejoras que hemos comentado, que ha habido en Canarias y todas las cosas que se han ido haciendo, hacen que los costos se van reduciendo. El costo del metro cúbico cada vez sea más equiparable a lo que es un costo del metro cúbico de agua convencional, por llamarlo de alguna forma. De hecho, también es la gran demanda, porque no estamos aquí hablando, pero también hay una gran demanda y una construcción de plantas pequeñas o no tan pequeñas en la zona de agricultura, por ejemplo, en la zona de Murcia y de Almería. Los agricultores igualmente ven este desarrollo como un seguro para su subsistencia. Claro. Es decir, Claro, porque yo creo que la agricultura ha pasado a ser una industria. Es decir, gente que ha hecho unas inversiones muy importantes en invernaderos, etcétera, y lo que no puede es que no puede permitir que su producción dependa de que llueva o no llueva. O sea, no. O sea, el concepto desde el punto de vista agrícola ha cambiado. En ese sentido, desde el punto de vista agrícola, se desarrollaron unos estudios muy interesantes, sobre todo en toda la zona de Almería, de los invernaderos, donde al mejorar la calidad de agua que aportaban a sus cultivos, llegaban a tener hasta 2 y 3 cosechas al año. En España hay que destacar también que desde muy temprano se empezó a tener una sensibilidad especial por las desaladoras. La influencia que podían ejercer estas en el medio marino con el vertido de la salmuera, prácticamente se sensibilizó España. Digo España porque fue una cuestión que fue origen incluso de muchas discusiones en simposios, en reuniones específicas de este tema. Yo creo que, perdona Miguel, también en eso hemos sido pioneros, porque pioneros. no había hasta ese momento ninguna experiencia a nivel internacional. Bueno, no había. Ni reglamentación Ni reglamentación. Bueno, de hecho se pensó que la salmuera, aunque hay que dejar muy claro desde el principio que las desaladoras no vierten sal al mar, devuelven la que ya previamente se ha extraído con el agua dentro. Sí, y también quería dejar claro que llamamos salmuera, y cualquiera que oye salmuera se imagina un líquido blanquecino y espeso. Si ponemos 2 vasos de agua, uno con salmuera y otro con agua de entrada, no se nota la diferencia. Exactamente. O sea, Visualmente que lo que no peor se tiene es el distingue. nombre de salmuera. Bueno, pero tampoco la salmuera se ha inventado con las desaladoras, porque la salmuera era un producto que se utilizaba normalmente para cultivar muchas cosas, para mantenerla, por para ejemplo, salar jamones, olivas, las aceitunas, sí. por ejemplo. Bueno, quiero decir que, de hecho, cuando se vio que ese concentrado hipersalino, que no sé qué es peor, llamar el concentrado hipersalino de salmuera, pero en fin, cuando se vertía al mar, podía ejercer alguna influencia en la flora y en la fauna. En España siempre hemos estado muy concienciados con el impacto medioambiental de la desalación. Hemos sido pioneros también en estudios de los efectos de la salmuera sobre las praderas de posidonias y sobre los medios acuáticos, tendentes a minimizar dichos impactos. Se han recogido en la legislación española y son el referente para la legislación de otros países a fin de minimizar los impactos medioambientales de la desalación. Las desaladoras españolas, cuando vas a visitarlas, son una maravilla. Es decir, el aspecto visual es que se confunden, están integrados en el paisaje, no parece que sea una desaladora. El nivel de ruidos, totalmente controlado. Es decir, que yo creo que en eso sí que ha habido una gran sensibilidad por parte de todas las empresas y de la administración, que nos ha obligado también a cuidar todo eso. Uno de los aspectos que a veces en la prensa y en muchas tertulias se habla es de que las desaladoras producen CO2. A ver, esto es absolutamente falso, pero falso de raíz. ¿Por qué razón? Porque las desaladoras no producen CO2. Es decir, en el proceso de desalación no hay producción de CO2 en absoluto. ¿Dónde se produce CO2? ¿O cuándo, por qué dicen que se produce CO2? Porque consumimos energía eléctrica. Claro, eso es cierto. La producción de energía eléctrica lleva asociado una producción de CO2.
¿En función de qué? En función de cómo sea la cesta de producción de energía eléctrica, porque hay centrales de carbón, centrales de petróleo, centrales nucleares, centrales hidráulicas, centrales solares. Por lo tanto, la producción de CO2 está ligada a la producción de energía eléctrica, no a la desalación. En desalación hemos hecho nuestros deberes. ¿Y cuál ha sido nuestro deber? Bajar el consumo energético desde los 60 kilovatios hora por metro cúbico que había cuando yo empezaba en el año 75 a menos de 3, a 2 y algo, que hay actualmente, 2,3 o 2,5 kilovatios hora por metro cúbico. Es decir, lo hemos bajado 30 veces el consumo energético. En los años 60-70 el consumo específico de energía de las primeras desaladoras era de 45-50 kilovatios hora por metro cúbico. Y el costo del agua desalada, pues podríamos decir 3, por ejemplo, del orden de 3, 3,5, 4 euros por metro cúbico. El coste del agua de mar desalada depende básicamente de las condiciones locales, pero en España en estos momentos está en el entorno de los 60-65 céntimos por metro cúbico. Respecto a los costes del agua desalada, hay 2 puntos que yo creo que merece la pena que destaquemos. Uno de ellos es que el precio del metro cúbico de agua desalada se ha ido reduciendo constantemente, pero al mismo tiempo el precio del agua potable ha ido creciendo. ¿Por qué? Pues porque cada vez tenemos que acudir a fuentes más contaminadas, eso exige tratamientos mucho más complejos y encarece el precio del metro cúbico. Por otra parte, está pasando exactamente lo mismo con la reutilización de las aguas residuales. Debido a la contaminación, una vez más, hay que acudir a tratamientos terciarios cada vez más complejos y esto hace que el precio del metro cúbico pues, también vaya subiendo. En estos momentos yo diría que tanto el precio del metro cúbico de agua desalada como el de agua potable como el de agua reutilizada, a igualdad de características de agua de salida, están muy próximos. Sí, además hay un aspecto que no has indicado y es que si pensamos en ampliar la oferta de agua, ¿de dónde la vamos a traer? Presas, cada vez es más difícil. Claro. Los sitios mejores ya han sido elegidos. Claro. Entonces, cada vez la construcción de presas es más cara. Claro. La conducción es mucho más larga. Entonces, además, y el agua disponible de peor calidad. Sí, pero sobre todo costes de construcción de presas, hoy no se plantea fácilmente la construcción de una presa por los problemas que tiene, ¿no? Claro. Están ya los mejores sitios elegidos y los que quedarían serían muy caros, lejanos a los centros de consumo, con lo cual es lo que dices tú, incrementa los precios del agua. El segundo punto que me interesaría destacar es que yo creo que el costo del metro cúbico de agua desalada va a seguir reduciéndose. Tiene que seguir reduciéndose, no tanto por el consumo específico de energía, que creo que no va a bajar mucho más, 10%, 15%, tal vez más, pero sí tenemos que rebajar los costos de inversión inicial. Yo simplemente creo que, por ejemplo, reduciendo los pretratamientos, podemos abaratar bastante la inversión. Necesitamos unas membranas mucho más resistentes al ensuciamiento. Necesitamos unas membranas que toleren cloro, por ejemplo. Simplemente, con tener unas membranas en estos momentos que toleren cloro, el pretratamiento lo podríamos simplificar enormemente. Pero claro, ese es un trabajo que no vamos a hacer nosotros. Tú antes, Juan Mari, lo has explicado muy bien. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con nuestro I+D+I, pero es un I+D+I práctico. Pero necesitamos del I+D+I de los fabricantes de membranas. O sea, necesitamos ese tipo de membranas para que nosotros podamos dar el siguiente paso en la reducción de costes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que en ese sentido el I+D+I juega un papel muy importante, tanto en los costes de inversión original, si se pueden reducir pretratamientos, lógicamente la inversión será menor, como en los costes de operación, es decir, todos estos polímeros, aditivos que hay que echar al agua para preparar, si se optimizan y su consumo disminuye, lógicamente el coste de operación va a ser más reducido. Y en ese sentido yo creo que todos los actores en la industria de la desalación venimos con una trayectoria que nos conocemos y todos estamos enfocados a trabajar en el mismo sentido de optimizar las tecnologías existentes.
Es decir, a través de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, a través de AEDIR, se están promocionando tanto congresos como jornadas técnicas en las que todos los actores nos juntamos y debatimos constantemente qué I+D+I está requiriendo la desalación en España. Ahora yo creo que estamos todos pues, bastante unidos y concienciados que tiene que ser un esfuerzo común de fabricantes de membranas, fabricantes de aditivos, fabricantes de pretratamiento, fabricantes de bombas y recuperador de energía, en conjunto con los diseñadores, para que todas estas mejoras y estas investigaciones y nuevos desarrollos que cada suministrador hace por separado, podamos integrarlos y conseguir que tanto el costo de inversión como el costo operativo de la desalación se rebaje. El programa Agua se aprueba sobre el año 2004. Fue un programa que trataba de resolver a nivel global los problemas del país, pero especialmente centrado en la costa mediterránea. Después de distintos estudios sobre demandas de agua en el sector, analizando el crecimiento de la población, el turismo y otros sectores, se hizo primero un proyecto para hacer un trasvase del Ebro. Posteriormente ese proyecto se cambió, se pensó en resolver ese problema de falta de agua, por una parte reutilizando agua, por otra parte ahorrando agua y por otra parte desalando agua, ¿no? Al pasar tan drásticamente de una cosa a otra, y sobre todo con mucha prisa, por razones políticas fundamentalmente, pues eso dio lugar a que a lo mejor no, seguro, no se eligieron los mejores sitios para hacer desaladoras, o no se dimensionaron suficientemente bien la desalación, y eso pues, posteriormente creó bastantes problemas. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa somos partidarios de separar totalmente la politización de estas soluciones técnicas, al separarlas de la política. No cabe decir que un partido defienda los trasvases y otro partido defienda la desalación. Eso fue absurdo. Eso fue totalmente absurdo. Es como si un partido se dedica a decir cómo hay que construir los coches y otro dice que lo construyamos de otra forma distinta. Exactamente. Mire usted, se construirán de la forma que tengan que ser, más eficiente, y déjese de líos. Es decir, pero ahí hubo un error por parte de los dos grandes partidos, sin duda, de hacer bandera política de soluciones técnicas que, si lo hubieran dejado los técnicos, probablemente nos hubiésemos puesto de acuerdo rápidamente. Creo que todos los técnicos estamos de acuerdo en que lo ideal hubiese sido una solución mixta, trasvase del Ebro y desalación. Está claro que desalar agua en Almería cuesta lo mismo que desalar agua en Castellón. Es decir, sería una línea horizontal. Sin embargo, el coste del agua trasvasada no debe ser lo mismo en Castellón que en Almería, porque no cuesta lo mismo llevarla a un sitio que a otro. Es como lógicamente, cuanto más lejos la lleves, más te va a costar. Es decir, que Almería sería más caro que a Castellón. Sin duda. Está claro que yo, cuando me subo en el tren, no me vale lo mismo ir de Madrid a Burgos que de Madrid a Bilbao, ¿no? Porque cuesta más. Por eso es una discusión muy seria y que yo diría que todavía no está resuelta. Hoy día se está hablando claramente, en el periódico El País de hace 2 semanas venía una entrevista con la ministra de Agricultura donde se dice como algo fundamental hablar del pacto por el agua. Y creo que en España es imprescindible llegar a ese pacto del agua, totalmente de acuerdo, donde las desaladoras y los trasvases sean fruto del consenso. Las consecuencias que tuvo eso por un lado, y por otro lado pues las ventajas que se han deducido de eso, ¿no? Yo el aspecto fundamental en cuanto a inconvenientes o cosas más negativas es que el coste total ha sido quizá más elevado de lo que podía haber sido, y especialmente que la ubicación de las desaladoras se hizo de una manera muy rápida. Yo creo que un aspecto negativo importante ha sido desde el punto de vista de los proveedores. Es decir, al coincidir varias desaladoras al mismo tiempo, obligaba, por ejemplo, a los fabricantes de filtros a hacer cientos de filtros. Y nos hemos encontrado con que no había en España capacidad suficiente
para acometer esos trabajos y parte de esos trabajos han tenido que hacerse fuera. Pero ha tenido un aspecto positivo y es que pues las empresas españolas se han curtido en esos proyectos y referencias de plantas grandes en ese momento en el mundo no había muchas empresas que las tuvieran. Entonces eso les ha servido para proyectarse hacia el exterior, ¿no? El programa Agua yo considero que ha supuesto unas grandes ventajas, bastantes más ventajas que inconvenientes para la industria española. Por dos motivos principales. El primero, porque ha permitido tener agua en cantidad y calidad suficiente para futuras necesidades. Y una de las ventajas muy importantes es que ha hecho que esta tecnología se desarrolle rápidamente y que las empresas españolas desaladoras adquieran un papel muy importante en lo que es la industria de desalación, no solo en España, sino a nivel mundial. Las empresas españolas en los últimos años, a partir del año 2005, han empezado a hacer grandes obras internacionalmente. Esto se ha producido pues, por las dos causas que hemos venido explicando a lo largo de esta charla. Por una parte, esa historia de muchos años que no la tienen otros países y esa historia ha generado unos conocimientos, un know-how que no tenían los otros. Y por otra parte, también la posibilidad de tener en España referencias de plantas que no existían en ningún sitio, porque no basta con decir que sabes hacer una cosa, sino que además tienes que demostrarlo. España tiene una particularidad en el sector de desalación y es que hay al menos 6 empresas grandes con capacidad de hacer grandes plantas desaladoras. Eso no hay en ningún país del mundo. En Corea puede haber 2, en Estados Unidos 1, en Francia hay 2, una hay en Italia, en Japón hay 3, pero 6 no hay en ningún sitio. Es decir, que las referencias de las empresas españolas pues abarcan desde China, Australia, pasando por Chile, México y Oriente Medio, y por supuesto el norte de África. Esta conquista internacional de las grandes empresas, de las 6 grandes empresas españolas, supuso primero un reconocimiento de la marca España en materia de desalación, de la que pues, repercutió en otras empresas que también nos dedicábamos, no siendo tan grandes, a la desalación. Nos allanaron muchísimo el camino porque se dieron a conocer la bonanza de la desalación y lo bien que las empresas españolas manejaban la desalación. Y además, para la economía española, supuso un efecto arrastre de muchísimas pequeñas y medianas empresas, suministradores de bombas, de tanques, de dosificaciones, etcétera, que las llevaron a implantarse localmente en aquellos sitios donde estas grandes empresas estaban desarrollando las desaladoras. La industria española de la desalación es un referente internacional porque tenemos grandes plantas desaladoras muy bien construidas y con una tecnología muy avanzada. Cuando aparecen las empresas españolas en concursos internacionales son reconocidas como unas empresas potentes, serias y capaces de solucionar el problema. No hay dudas sobre su capacidad. La industria de la desalación española es el espejo donde se están mirando en estos momentos todos aquellos países que se inician en el campo de la desalación. El futuro de la industria es un futuro floreciente, porque va a hacer falta agua y el agua desalada será la solución al problema porque pondrá en uso el recurso o la fuente más importante que es el mar. El futuro es un gran futuro, ¿no?